A continuación vamos a ver la segunda parte de cómo trabajar los archivos con formatos XML desde el ambiente de programación de Visual Basic en su versión 6.0. En esta segunda parte vamos a observar cómo podemos manejar un registro cuando éste tiene más de un campo metido en un vector. Me explico. Como podemos ver en la pantalla, tenemos entonces el registro o la etiqueta llamada subtotal. Esa etiqueta está compuesta por dos registros. Uno que corresponde al subtotal y otro registro que corresponde al impuesto. Pueden haber dos registros, pueden haber muchos más dentro de esta estructura. Ahora, ¿cómo podemos manejar una estructura de registro en donde cada uno de estos registros forma parte de una matriz, forma parte de un vector de tipo dinámico? Vamos a ver entonces a nivel de programación qué debemos tomar en cuenta. Lo primero que debemos tomar en cuenta es establecer una estructura en donde yo pueda guardar a nivel de un registro estos cuatro campos: el número, el subtotal o llamado glosario, el orden y el subtotal. Estos cuatro registros me obligan a mí a generar una estructura de datos. Veamos entonces a continuación cuál sería la estructura de datos que debemos crear. Vamos a copiarnos entonces el código y lo vamos a incorporar en esta primera parte. En esta primera parte vamos a ver entonces cómo podemos incorporar esta estructura de registro. Bien, entonces observen que tenemos cuatro campos: el número, el glosario, el orden y el subtotal. Aquí lo tenemos: número, glosario, orden y subtotal. Entonces, primer aspecto, crear una estructura de registro con los cuatro campos contenidos. Primer aspecto. Siguiente aspecto a tomar en cuenta es crear una estructura de registro que me permita incorporar la anterior estructura más un contador. Este contador me va a decir entonces cuántos registros hay de este tipo. Según lo que estamos viendo acá y en este archivo XML en particular, hay dos. Lo podemos ver. Este sería el primero y este sería el segundo. Pero pueden haber muchos más. Por lo tanto, yo no puedo decirle a mi estructura de contador que solamente hay dos, porque más adelante seguramente nos vamos a encontrar con mayor o con menor cantidad de repeticiones del mismo registro. Bien, entonces, como no podemos decirle, necesitamos tener un contador para saber cuántos registros hemos incluido en la estructura.
Entonces, estos son los dos primeros aspectos a tomar en cuenta. Y adicionalmente debo agregar mi estructura al registro general. Entonces, tres aspectos básicos: creo mi estructura de registro, creo mi estructura de registros más su contador, y al final incorporo la estructura de registros más contador dentro del registro principal. Bien, entonces, tomando eso en cuenta, ya podemos, vamos a correr nuestro programa. No debería darnos ningún tipo de resultado. ¿Por qué? Porque solamente estamos armando registros. Estamos armando nada más estructura. Pero ya sabemos que la incorporación de las estructuras no han dado ningún tipo de error. Segundo paso: llenar cada uno de los registros. Llenar cada una de las estructuras. Llenar cada una de las estructuras. Entonces, aspectos que debemos tomar en cuenta. Lo primero, vamos a verificar en dónde lo vamos a incorporar. Muy sencillo. Donde dice segunda parte. Vamos a buscar segunda parte y aquí lo tenemos. Bien. Lo primero que debemos hacer es copiarnos esta decisión. Copiarnos esta decisión. ¿Qué estamos haciendo acá? Lo primero que estamos haciendo es verificar si efectivamente la etiqueta de subtotal existe o no en nuestro archivo XML. Eso es lo primero que debemos verificar en el momento que intentamos cargar el contenido de la etiqueta. Verificar. Si efectivamente existe, ya colocaremos acá el código. De no existir esa etiqueta, entonces observen acá. Estamos diciéndole que el contador va a ser igual a ¿qué? Al contador más 1. Es decir, si no había ningún tipo de registro, lo estamos inicializando en 0. Y le estamos diciendo en este caso, créame un registro en blanco. Así de sencillo. Créame un registro en blanco. ¿Por qué? Porque no existe, pues no hay nada. Bien. No existe, no hay ningún contenido, por lo tanto creo un registro en blanco. Creo un registro en blanco. Así de sencillo. Bien. Volvamos acá, en la primera parte creamos, perfecto, tenemos OK. OK, entonces vamos a nuestro registro en la segunda parte. Entonces sabemos de antemano que lo primero que debemos hacer es verificar existe o no la etiqueta en el archivo XML. Si existe, entonces procesamos cada una de las etiquetas. Pero antes de procesarla, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a extraer
una variable temporal el contenido de toda la etiqueta. ¿En dónde comienza? ¿En dónde finaliza la etiqueta? Aquí lo tenemos. Comienza acá y termina acá. Termina aquí y comienza, a ver, info, aquí. Ok. Comienza acá y termina aquí. Entonces yo me voy a traer toda esta información hacia una variable temporal. Me traigo toda esa información. ¿Cómo logro traerme toda esa información? Utilizando estas instrucciones. Tráeme todo lo que esté después de la etiqueta hasta donde me consiga el final de la etiqueta. Desde la etiqueta hasta el final de la etiqueta y después sencillamente reemplazo. Quito, elimino la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Elimino la etiqueta de apertura, elimino mi etiqueta de cierre. Entonces, me traigo toda la estructura desde donde comienza la etiqueta hasta donde finaliza, elimino la etiqueta de inicio, elimino la etiqueta de final. Y después aplico una división de la estructura utilizando la instrucción split. Yo voy a dividir todo lo que me ha quedado ya en esa variable temporal, la voy a dividir por esta etiqueta, por la etiqueta item, pero la que cierra. ¿Y cuál es la etiqueta item que cierra? Esta es una y esta es la otra. Entonces, al aplicarle el split, lo que me estoy trayendo son dos registros. Dos registros. ¿Por qué? Porque esta etiqueta de cierre existe dentro de esa estructura solamente dos veces. Así de sencillo. Sigamos. Como siguiente paso, hacemos entonces la declaración de dos variables. Declaramos entonces estas dos variables. Una llamada contador 2 que nos va a permitir recorrer toda la estructura. Y en este momento estamos inicializando nuestra o nuestro contador de registros de esa estructura. No hay ninguno, estamos en cero. Bien, entonces con esta instrucción inicializamos el contador y con esta instrucción hacemos un recorrido for. Bien, siguiente paso, nos vamos a meter efectivamente en un ciclo for. Vamos a ver la primera parte del ciclo. La primera parte del ciclo consiste en lo siguiente. Básicamente tenemos agregar un registro a la estructura. 2. Llenar ese registro de la estructura. 1. Crear el registro. 2. Llenar el registro. ¿Cómo creo
el registro. El registro lo creo con estas instrucciones. Lo primero que verifico es, mi contador de recorrido está en cero. Si está en cero, yo no he incorporado ningún registro a la estructura. Por lo tanto, si no he incorporado ningún registro a la estructura, entonces este será mi primer registro. Y voy a crear entonces una estructura nueva. Pero muy importante. ¿Qué pasa con la estructura nueva? Puede ser la primera, como puede ser la segunda, tercera, etc. Entonces, hay dos situaciones. Cuando es la primera, yo creo la estructura y elimino todo tipo de registro anterior. Para lograrlo, utilizo esta instrucción, rdin directamente. Pero a partir del segundo registro, a mí no me sirve eliminar el contenido anterior. Yo debo preservar el contenido anterior. Entonces, si el contador es mayor a 0, es decir, ya tiene al menos un registro, créame una nueva estructura preservándome el contenido anterior. Y es por eso que utilizamos esta instrucción, preserva. Bien, entonces nuestro primer aspecto en el recorrido, crear nuestro registro dependiendo si es el primero o es más allá del primero. Segundo aspecto, ahora que ya he creado mi registro, voy a guardar el contenido en cada uno de los campos del registro, así de sencillo. Bien, en este paso lo que estamos haciendo es guardando el contenido. ¿Cómo guardamos el contenido? Muy sencillo. Vamos a la función llamada procesar etiqueta. Le digo en dónde debe buscar el contenido y qué etiqueta debe buscar. Así de sencillo. Voy a mi función procesar etiqueta, le digo en dónde debe buscar la etiqueta, en dónde, y le digo también cuál es la etiqueta a buscar. Y eso lo hago por cada uno de los campos que contiene el registro. Recuerden que es número, glosario, orden y subtotal. Lo tenemos. Número, glosario, orden y subtotal. Bien. Me meto en un ciclo for que va desde 0 hasta la cantidad máxima de registros que hay. Habían 2 menos 1, porque arranca desde 0. Verifiquemos entonces esta estructura a nivel de correr nuestro programa. ¿Qué debería suceder? Debería cargar la información, pero no mostrar absolutamente nada, porque todavía no estamos visualizando. Veamos entonces si esto sucede. Corremos nuestro programa, seleccionamos nuestro archivo y hasta este momento no observamos absolutamente nada, pero tampoco da error. Entonces prosigamos. El tercer paso, yo ya he creado mi estructura, yo ya he llenado mi estructura, ahora debo visualizarla, mostrarla. Para mostrarla utilizamos este ciclo
for. Este ciclo for sencillamente lo que hace es el recorrido. Bien, por cada uno de los registros de esa estructura. Recuerden que tenemos un contador de cuántos registros incorporamos a la estructura. Y ese contador es el que vamos a mostrar en nuestro TXT llamado estructura. Así, de esta manera podemos entonces visualizar cada uno de los registros que pertenecen a esa estructura. De esta forma, porque ya tenemos un contador de registros que hemos incorporado. Vamos a correr el programa ya totalmente generado todas las instrucciones necesarias y vamos a ver el resultado. Nos vamos entonces a nuestro archivo y buscamos por debajo de detalle, aquí está el detalle, interesante, por debajo de detalle debemos tener entonces nuestro registro de subtotal. A ver, lo vemos por acá. Registro de subtotal. Está el primero. Aquí está el segundo. Si buscamos otro archivo, recuerden que no todos tienen subtotales, solamente hay algunos. En este caso no hay ningún tipo de subtotal. ¿Por qué? Porque la etiqueta subtotal no existe en ese archivo. Intentemos encontrar un archivo que sí lo posea, además del archivo que nos ha servido de prueba. Este es mucho más largo, muchísimo más largo. Ok. Vamos a ver, este sí tiene, fíjense acá, subtotal. Tiene cuatro subtotales. Todos, por cierto, en blanco. Busquemos otro. A ver qué archivo tenemos por acá. Este trae subtotales. En blanco también. Y finalmente vamos a encontrarnos con este. Y nos están trayendo también los subtotales en blanco. Mostramos entonces, a ver, vamos con este que nos trae subtotales. Y el archivo que nos ha servido de ejemplo. Aquí tenemos entonces
la información. Busquemos cada uno de esos archivos. A ver. Este archivo no tiene subtotal. Vamos a ver este. Este archivo tampoco tiene subtotal. Veamos este, a ver. Este archivo, detalle. Fíjense que no tiene subtotal. Este. Detalles, ok. Precio unitario, ok, número. Tampoco tiene subtotales. Bien, entonces de esta manera es que nosotros podemos crear una estructura de registro. Saludos cordiales.